Pensando y Cambiando, un podcast creado de jóvenes y para jóvenes, en donde abordaremos diferentes temas para contribuir al aprendizaje, crecimiento personal y sensibilización de las juventudes en El Salvador. Una iniciativa de Espacio Joven con el apoyo de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Hola, bienvenidos todos y todas a nuestro podcast Pensando y Cambiando. El día de ahora vamos a tener un tema bastante interesante que se llama El día que supe que era feminista. Y para este programa me acompañan dos personas bastante especiales y activistas feministas. Y bueno, mi nombre es Fabiola Torres y ese día vamos a hablar acerca un poco de cómo supimos que éramos feministas. Y voy a dejarles el espacio para que ustedes puedan hablar, presentarse, ¿verdad, chicas? Bueno, mi nombre es Maribel Marín, toda la vida me han conocido como Toti. Agradezco mucho el espacio, tanto a Espacio Joven como a la colectiva. La verdad es que esta radio es increíble, siempre me he sentido súper bienvenida y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes cómo ha sido toda mi experiencia con el feminismo y pues estamos a la orden. Hola, yo soy Berenice Alvarado, yo vengo de una colectiva feminista que se llama Las Furias y al igual como decía Toti, qué bonito espacio, qué bueno hablar de eso, desde que salió el tema yo creo que uno empezó a pensar, vea, todas estas experiencias que ha tenido, así que yo creo que de acá, de esta conversación, va a salir algo bien bonito. Sí, muchísimas gracias, chicas. Bueno, de hecho, cuando estábamos como armando con el equipo todo el tema de qué podemos hablar, ¿verdad? Y qué mejor que hablar un espacio en la colectiva feminista de nuestra experiencia como feministas, ¿verdad? Entonces, quizás para empezar, podemos hablar un poco acerca de cómo, si se acuerdan de cómo fue su experiencia o cuando ustedes dijeron, soy feminista, ¿verdad? Soy feminista porque yo he escuchado muchas veces como en Twitter o redes sociales que dicen uno se vuelve feminista con su propia historia, pero a veces también nos volvemos feministas con la historia de otras personas, ¿verdad? Entonces creo que es sumamente importante hablar de esto acorde a nuestras experiencias. Así que, bueno, si quieres ver. Bueno, yo creo que toda la vida había tenido como esa sensación, ¿verdad? De que después la nombré como sororidad, pero ese de tener un cariño y especial afecto por las mujeres, por creerle primero a las mujeres, no sé, quizás porque los niños me molestaban un montón y yo decía, prefería como con las niñas. Había visto marchas porque pasaban cerca de la universidad y me acuerdo que ya se acercaba una y fue la primera vez que escuché como es la marcha del 8 de marzo de las feministas. Y yo, ay, ¿y cómo es eso, verdad? Entonces, pues sí, empecé como a investigar, a leer las frases. Yo me acuerdo que quizás vi una frase en Pinterest, porque de ahí es cuando empecé, para el 8 de marzo se ponen como muy de moda un montón de frases, de imágenes. Y me di cuenta que a través del feminismo yo podía empezar a nombrar un montón de cosas. Entonces yo dije, uy, de aquí soy, o sea, esto me representa, me identifica y simplemente decidí como, bueno, ya soy feminista, o sea, siempre he estado ahí, pero no había podido nombrarlo, pero así fue. En mi caso, de manera práctica, yo crecí como en un hogar súper disfuncional, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando pueden hablar sobre eso. Pero en mi caso fue un caso súper fuera de lo común porque yo crecí solo con mi papá. Entonces mi papá se hizo cargo de mí desde que yo estaba súper pequeña. Entonces yo crecí solo con él y él, ni yo sabía qué hacer, ni él sabía qué hacer. Entonces fue como que comenzamos a descubrirnos entre los dos. Él me apoyó mucho, me enseñó mucho a ser bien independiente, pero siempre hubo una imagen de una mujer matriarca en mi familia, que fue mi tía. Ella era la cabeza de la familia, o sea, ella nos unía a todos, igual mi abuelita. Entonces yo crecí con una figura paterna súper fuerte, pero siempre tuve esa representación de una matriarca, o sea, la mujer era la que realmente se hacía cargo del hogar y en ese caso era como la guía, ¿verdad? Entonces era como la voz más fuerte. Entonces de manera práctica yo crecí así. Ya después comencé a ver el feminismo de manera teórica en la universidad. Creo que la primera cátedra donde mencionaron en la universidad feminismo como tal fue en la cátedra de Derechos Humanos. A mí me la dio una licenciada mujer cuando normalmente el ciclo normal se la dio un licenciado. Entonces ella habló abiertamente de feminismo porque anteriormente en la carrera nunca habíamos tocado el feminismo. O sea, era... Obviamente, para ponerles en contexto a todos los que están escuchando y a todas,
yo estudié en una universidad evangélica, entonces esta universidad no era tan abierta en estos temas. Sin embargo, como que a mi licenciada le valió, ¿sabes? Y fue como, no, o sea, vamos a hablar de feminismo y derechos de las mujeres, porque son derechos humanos. Entonces, a mí me empezó como a apasionar un montón y yo me di cuenta y dije, puya, o sea, realmente las mujeres siempre nos hemos encontrado en posiciones de desventaja y nunca se logra visualizar. Y ya cuando venimos y salimos como a hablar del por qué nos encontramos en estas posiciones, siempre se dice que somos histéricas, que somos exageradas, que qué dramón y que qué hueva, o sea, perdón por las palabras, pero esas son normalmente las palabras que utilizan. Entonces yo dije, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces todo el feminismo teórico para mí comenzó cuestionándome, ¿por qué? O sea, entonces esa fue como, en mi caso, cómo comencé yo a ser feminista. Y súper interesante, bueno, de hecho escuchándolas, yo estaba como pensando ayer, ¿verdad? Antes de grabar, bueno, ¿y qué voy a decir, vea? ¿Qué voy a decir? Pero justo yo también empecé como mi proceso en ser feminista con talleres, por ejemplo, porque en la universidad a mí tampoco, bueno, a mí nunca me hablaron acerca del feminismo, entonces salías al mundo, era como, ¿y qué es eso? ¿Vea? ¿Cómo, con qué se come? Entonces de repente esa es la importancia también de que muchas organizaciones trabajen en estos temas y hablar también de la deconstrucción, porque la deconstrucción es un proceso también bastante difícil, o sea, y súper importante, pero de repente te das cuenta justo cuando estás en procesos, cuando te juntas también con personas que conocen del tema o que juntos están como deconstruyendo, porque también pasa, y te vas dando cuenta de situaciones que habías normalizado. Entonces, cuando eso pasa, yo creo que tienes como un shock, porque bien fuerte. Es súper fuerte. Creo que vamos a hablar justo de eso, del proceso de deconstrucción, porque es difícil y es duro cuando decís, yo decía esto, yo pensaba esto, pero con lo que yo hacía o decía también estaba dañando personas, ¿verdad? Entonces, si quieren también podemos hablar un poco acerca del tema de construcción, cómo fue nuestra experiencia en eso, cuando nos dimos cuenta incluso de algunos temas de deconstrucción, incluso con nuestro lenguaje, o de repente culpábamos, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, si vivimos estamos en un sistema donde también se culpabiliza a la mujer y de que eso también se enseña, ¿verdad? Entonces lo aprendemos así, lo normalizamos. Así que no sé si quieren como contar un poco acerca de la deconstrucción que ustedes tuvieron. Sí, yo creo que bueno, quizás en términos de deconstrucción, una de las cosas que a mí me causó un choque, me da mucha risa, es, por ejemplo, yo me acuerdo, ahorita hablando me acordé de que hubo un tiempo cuando se pusieron mucho de moda las 4 causales. Entonces creo que eso también empezó a avivar en mí como la llama de saber qué estaba pasando. Y yo me acuerdo que yo era pro vida, pero no pro vida como insistente, sino que yo me acuerdo que veía los videos del feto formándose. Cosas que te mantienen humilde. Exacto, dentro del feminismo. Y me salían los recuerdos en Facebook y me daba tanta risa. O sea, a mí me daba mucha risa pensar que yo decía como, ay sí, el pobre feto, no sé, cuestiones bien así, ¿verdad? Que ahora como me dan un poquito más de risa, pero sí llegar también a momentos en que, por ejemplo, yo dejé de ocupar lenguaje para el lenguaje machista, ¿verdad? Yo recuerdo que escuché un podcast y decía que, por ejemplo, para ofender un hombre a otro hombre le decía, bueno, tu hermana o tu mamá, y cosas más fuertes. Entonces se utilizaba la mujer más cercana del hombre para ofenderlo, ni siquiera era la ofensa contra el hombre, ¿verdad? Y que pues este feminismo blanco decía esta frase, ¿verdad? De que la mujer en su libertad sexual tiene que ser empoderada, y había muchas palabras que yo decía, bueno, pero es que como nosotras tan abiertamente no las podemos decir, pero allá afuera yo sé que hay mujeres a las que le dicen esa palabra para hacerlas sentir mal. Y que hay un tipo de memes en Facebook que a mí me revienta, que es el de voy a abrir un burdel del zodiaco, necesito tantos signos de mujeres que vengan y se pongan. Es como, no es tan fácil solo hablar de la prostitución. Entonces eso de repente me empezaba como a doler, pues, que yo veía amigas que compartían ese tipo de cosas y yo, no es solo un meme, pues no es tan gracioso decir te vas a prostituir porque sí. O sea, hay mujeres que salen a la calle a prostituirse para tener algo que comer. Entonces, esas cosas, pensarlas y que ver que las demás personas no lo ven así. Entonces,
como que uno choca, ¿no? No, y en ese entonces creo que ya, qué bueno que sabías porque ya estaba sensibilizada, o sea, era como reconocías cuando las cosas no estaban bien y eso cuesta un montón porque, por ejemplo, en mi caso, culturalmente yo tuve un shock al ser feminista, o sea, porque yo, o sea, siempre estaba como en comunidades de iglesia, ¿sabes? O sea, entonces era como, me decían, no, pero es que no importa, que no es tu cuerpo, y yo decía, ¿what? O sea, ¿cómo que no es mi cuerpo? El templo de Dios. Sea, no, claro, entonces, y las creencias, yo las respeto, ¿vea? Entonces, pero en ese momento sí tuve un gran shock porque fue como, puya, me están diciendo que no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y en mi familia también era así, porque mi familia era, no, tatuajes, o sea, todo era un tabú. O sea, yo sí me pegué con un shock cultural bien feo. Entonces, estar en estos procesos de sensibilización, de fortalecimiento de capacidades, y después me di cuenta lo empoderada que estaban muchas mujeres a mi alrededor y cómo estaban llevando su vida de independientes realmente, o sea, de dueñas de su vida, dueñas de su cuerpo, dueñas de sus decisiones, y yo dije, ok, entonces, o sea, yo también lo puedo hacer. Entonces, igual, o sea, creo que mencionaste algo, Fabi, del feminismo, que dijiste que alguien nos pudo haber inspirado. Y realmente yo agradezco que tuve referentes femeninas en este proceso, o sea, porque yo sí vi a mujeres que me empoderaron. Y normalmente, bueno, yo al entrar aquí a la radio, yo hablé de que estuve trabajando en un lugar y yo anteriormente ya había venido a esta radio porque ese lugar me trajo. No voy a mencionar el nombre, porque pues sí. Entonces estuve con ese lugar acá. Lastimosamente el programa de radio de ese lugar lo cancelaron acá cuando hubieron algunos cambios adentro de ese lugar. Pero cuando yo estaba en ese lugar no había mucha representación como de mujeres en posiciones de poder, sino que siempre eran posiciones estratégicas, ¿sabes? Mi mayor como aporte a eso sería, fíjense bien, o sea, nosotras ahorita las que nos están escuchando y también los que nos están escuchando, porque de cierta forma los hombres también deberían de ser aliados en este proceso, pero las mujeres que nos están escuchando, fíjense bien cuando hablan sobre que estamos cambiando porque sí hay mujeres en posiciones de poder, ubiquemos bien en qué posiciones están estas mujeres. O sea, si siempre se nos va a poner como en posiciones de cuidado o en posiciones, o sea, realmente pónganse a pensar en eso, y yo ahí me di cuenta, ok, algo está pasando aquí que no nos está dejando avanzar significativamente, sino que solo teóricamente, ¿sabes? O sea, solo para decirlo o solo para cumplirlo. Entonces en mi caso, sí, o sea, yo me topé con esas dos cosas y fue ahí que me di cuenta y dije, ok, hay algo que tenemos que hacer, que tenemos que cambiarlo y que tenemos que seguir luchando, ¿vea? Y esta lucha puede ser digital, puede ser física, o sea, de la forma en la que se pueda. Entonces, en mi caso, esa fue. Y es súper importante también a veces de que establezcamos entre nosotras, ¿saben? Como esos referentes y ser nosotras también referentes, porque nosotras ahorita estamos como edad de 20, 25, 30, por ahí, vea, años, pero atrás también vienen niñas. Sí. Entonces, de repente, ¿quiénes van a ser sus referentes? O sea, porque estos cambios también deberían ser estructurales, tener como ese cambio generacional también, ¿verdad? Y esa visión creo que es bastante importante. Y justo con lo que decía Toti, a mí se me ocurre también como que podamos hablar acerca de quiénes fueron nuestros referentes de repente, porque a ver, en las escuelas, en las universidades se nos habla poco acerca, por ejemplo, de mujeres en ciertas posiciones o de historia, incluso se habla poco. Entonces, ¿quiénes van a ser o quiénes fueron tus referentes en estos casos, por ejemplo? Yo por ahí sé que cuáles son los deberes, pero me gustaría conocer. Yo creo que, bueno, de muy chiquita yo iba a concursos de oratoria y yo toda la vida mi discurso era sobre Prudencia Ayala. Tuve una profesora que ella siempre me lo ponía, pero yo iba al nivel de me disfrazaba de Prudencia Ayala y entraba al escenario gritando como el voto para las mujeres, y a mí se me quitó el miedo escénico de una manera que a mí ya no me da pena casi que nada. Y también me gustaba mucho en aquel momento Rigoberta Menchú, porque yo la vi en un libro, yo me acuerdo que la vi en un libro y yo me hacía trenzas, porque yo decía que quería ser como ella, porque ella trabajaba por los indígenas y trabajaba por los pueblos en Guatemala, entonces yo sentía que era algo que me llamaba la atención, ¿verdad? Durante la carrera yo vi por ejemplo Margaret Thatcher, que cuando yo la vi en una materia de política exterior fue como, wow, una mujer en una posición de poder, pero ¿a qué costo? Y
y de esa forma, ¿verdad? Pero también como las mujeres que estaban alrededor de mí, mi abuela, mi mamá, que siempre fueron como, eran mujeres líderes, mujeres que siempre estaban como bien activas. Económicamente ellas lideraban en la casa, entonces ellas iban enseñándome que podía hacer cualquier cosa si yo quisiera, estando sola, siendo muy independiente. Entonces yo creo que también las mujeres, al menos en nuestras realidades cotidianas, ¿verdad? De donde yo vengo, tu referente más cercano siempre es esa mujer que está subsistiendo ahí, resistiendo, ¿verdad? Entonces, mi mamá, siendo una mamá autónoma, tenía que ver cómo resistía, ¿verdad? Con las redes de apoyo. Entonces, todas las mujeres, de cierta forma, cumplían un rol bien estratégico. Ahora sí, en este caso, más de hacer la resistencia, ¿verdad? Y creo que igual, perdón, que aportando lo que tú decías, creo que entonces ahí fue cuando tú reconociste como tal la sororidad, ¿verdad? Sí. O sea, cuando dices que tu mami se apoyaba bastante en eso. Qué lindo. En mi caso de referentes, pues yo pudiera mencionar que una de mis referentes, como ya lo dije, en mi infancia fue mi tía. Otra que vi, mi hermana, que mi hermana es una persona que, aunque ella no lo vea como un feminismo, ella es súper feminista, pero no lo sabe. Y pues algo que yo dije, puya, estas mujeres realmente son mujeres fuertes, o sea, son mujeres con mucho valor. Y así fue como yo empecé. Ya de ahí en mi trabajo que comencé a ver, bueno, tuve una licenciada que era una comisionada, la licenciada Liduvina. Ella para mí es una mujer increíble, yo la admiro muchísimo. O sea, en mi caso fueron personas más cercanas las que me hicieron como ver el feminismo de esa forma, ¿verdad? Entonces yo así fue como que comencé inspirándome con ellas. Y es súper importante justo hablar de nuestras experiencias. En mi caso, igual, creo que mis referentes, mi abuelita, mi mamá, de repente me acuerdo que estaba en escuela como en 7º grado y tenía una profesora de sociales. ¡Qué mujer tan increíble! Bueno, la profesora de sociales. Sí, 10 de 10. Hasta el momento aún mantengo como contacto con ella. Ella fue también una de mis referentes. De hecho, una de mis materias favoritas siempre fue estudios sociales, por la manera como también ella enseñaba, y creo que es también súper importante. Y de repente también referentes de instituciones, ¿verdad? Que están en la lucha constante de los derechos de las mujeres, que es como que te inspiran a decir, yo también quiero. Y también mis amigas cercanas, ¿verdad? Creo que entre nosotras también somos referentes de lo que podemos hacer, y eso es como bastante importante también. Yo recuerdo que la primera vez, de hecho, que fui a una marcha, fue con una amiga y ella estaba como muy metida en el tema, y ahora como, ¿y qué hago? Y de repente veía que para un momento que todas nos agachábamos, ¿ve? Y me dice, agachate vos también, y cuando estábamos en la marcha, y yo, ¿por qué? ¿Ve? Y de repente salíamos todas corriendo. Entonces creo que esas experiencias también son bonitas, y justo vivirlas con tu red de apoyo, que es súper importante, ¿verdad? Hablar también sobre nuestra experiencia en nuestra primera marcha. Sí. Creo que sería bastante chévere. Sí. Bueno, Tati, en mi caso, yo lastimosamente nunca he tenido la oportunidad de ir a una marcha feminista. Siempre he tenido como miles de problemas, pero creo que también al principio fueron bastantes pretextos. Creo que yo tenía bastante como miedito, ¿sabes? Creo que me daba como miedo y no tenía alguien como tal que me impulsara a ir, porque las personas que yo conocía eran activistas digitales. Entonces era como, no tenía cómo ir, pero justo esta marcha de este 8 de marzo que pasó, yo estaba buscando un local para alquilar del comercio en el que yo estoy ahorita. Entonces estaba justo en El Salvador del Mundo a esa hora, y yo fue como, ok. Entonces resulta que mágicamente, creo que por el tráfico, no fue mágicamente, pero por el tráfico, la señora que iba a enseñar el local se atrasó un montón. Entonces fue como, bueno, y yo dije, bueno, tengo una opción, o me quedo en el carro sentada esperando, o me cruzo la calle. Entonces yo dije, bueno, me voy a cruzar la calle. Me crucé la calle y solo sentí la energía que llevaba esa marcha y comencé a llorar. O sea, yo comencé a llorar y yo dije, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Vea? Entonces me di cuenta que no había enfrentado muchas cosas. Yo dije, puya, qué bonito, ¿me entendés? Y yo dije, no, tengo que ir el otro 8 de marzo. Siempre digo lo mismo, y espero que el siguiente 8 de marzo yo pueda estar ahí, porque dejar de ser una activista ya solo digital y teórica y así, sino que ya convertirme en una activista práctica, ¿verdad? Yo respeto a las personas que no lo hacen, porque lo entiendo, porque yo he estado ahí,
pero también dije, bueno, o sea, tengo que atreverme a hacerlo. Entonces, esta vez que fui me di cuenta, o sea, me sentí súper empoderada. Yo dije, puy, o sea, este es mi lugar seguro, ¿sabes? O sea, aquí estoy llorando tranquilamente y no estoy preocupada de que, ay, ¿qué van a ver o qué van a decir? O me van a regañar por llorar o No, o sea, yo me sentía tan acuerpada, o sea, de verdad, súper poderosa. Y yo dije, ay, qué bonito. Entonces, en mi caso, ese ha sido como el acercamiento como más real que tuve a una marcha. Pero de lo contrario, obviamente he ido a marchas que no son plenamente del Día de la Mujer, pero sí he ido a marchas donde he estado a la par de mujeres feministas que están luchando por sus derechos humanos. Y sí, ha sido como súper bonito. O sea, ves como estas mujeres realmente en su momento están realizando contraloría social, están preguntándose, o sea, qué se está haciendo con el dinero, por ejemplo, de nuestros impuestos, qué está haciendo esta municipalidad para nosotras, o sea, realmente nos están tomando en cuenta, etcétera. Entonces, en mi caso ha sido una experiencia medio, pero ahí va. Bueno, mi primera marcha, yo por cosas siempre no había podido ir. La primera marcha con mis amigas dijimos, bueno, vamos a ir, éramos nada más 4, allá vemos en qué bloque nos metemos, ¿vea? Allá vemos qué hacemos. Yo para ese momento yo no sabía que era hacer un performance en una marcha, ¿verdad? Yo solo sabía que yo quería ir y ser Prudencia Ayala, o sea, yo lo tenía bien claro. Me acuerdo que hice el cartel que decía Prudencia para presidenta. Y fui a comprar la ropa más parecida que encontré, me peiné lo más parecido que encontré. Yo te vi. Sí, ahí nos vimos. Yo creo que esa fue la primera vez que nos vimos. Entonces llegué, me vestí y yo tenía miedo porque yo iba con el bastón, como salía ella. Entonces yo decía, van a pensar que quizás no puedo caminar, no sé. Y todavía le dije a una amiga, se entiende que soy. Y pasó otra chica y me dijo, sí, yo sé que eso es Prudencia. Entonces de ahí empecé a marchar y o sea, me encantó la experiencia. De ahí me atreví ya a ir a marchas ya sola. Y ya esta última que pasó, que ya con la colectiva, ya, bueno, en aquella encontraba como niñas que conocía y me quedaba con ellas, pues. Ahora esta vez ya era parte de un colectivo, ya llevaba yo a mis niñas, vea, que justamente como decías, que vienen atrás, que ahí las andábamos cuidando, monitoreando y otra vez hice performance, ¿verdad? Así que el otro año te vamos a llevar y vamos a hacer otro performance. Sí, creo que es súper importante. Bueno, yo les mencioné un poquito acerca de mi experiencia en mi primera marcha, que era como de ¿qué hago? Pero creo que te acuerpas y ese es también el sentimiento de sororidad, ¿saben? Creo que es súper importante también como te acuerpas, te sentís cómoda, te sentís segura. Y ojalá algún día podamos sentirnos así, sin todos los estar días. solo en marcha, vea, sino que nos podamos sentir así todos los días.